equipo para servirle a Dios. Bueno, vamos a continuar con el tema de la oración, ¿verdad? Nosotros empezamos a ver en el primer día que empezamos el tema lo que hacemos en la oración. Y hemos visto adoración, intercesión. En la adoración hay una tarea que la tienen que hacer, porque al final del tema vamos a hacer un ejercicio con esa tarea, que es los nombres, los atributos de Dios, lo que es Dios para usted. Entonces lo van copiando en una hojita. Yo estoy haciendo mi tarea, aquí la tengo, miren todo lo que he copiado. Todos los días copio, porque va a ser de mucha bendición para cuando adoramos. Por ejemplo, esta mañana lo vi en la adoración, me gocé mucho cuando Nancy empezó a expresar nombres y nombres de Dios, atributos de Dios. Eso derrama la unción de Dios en nuestra vida, ¿ok? Y recuerden que tienen esa tarea, voy a estar pendiente. Vamos a continuar de lo que hacemos en la oración. Lo que hacemos en la oración, vamos por el punto. La semana pasada vimos el punto de lo que es el clamor, ¿verdad? Y aprendimos qué es lo que es el clamor en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver lo que es dar gracias. La acción de gracias es vital en la vida de un cristiano y sobre todo en la vida de oración. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un cristiano agradecido, porque la gratitud es lo que nos da entrada a los atrios del Señor, a la presencia del Señor. Dice la Biblia en el Salmo 104, dice: entrar por sus atrios con acción de gracia y por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Nosotros podemos ver que la acción de gracia nos hace entrar continuamente en la presencia de Dios. Usted empieza a dar gracias, empieza a adorar y a dar gracias al Señor, y ya sentimos su presencia en nuestro corazón y en nuestra vida, en el ambiente, porque la gratitud nos hace entrar en la presencia de Dios. Y por lo tanto es algo que nosotros lo debemos tener como un estilo de vida en la oración y en nuestra vida cotidiana. Y vamos a ver cuántas bendiciones trae la acción de gracia. Es un antídoto espiritual contra la tristeza, el desánimo, el humor, la queja y el temor. Se los repito, la acción de gracia es un antídoto espiritual contra la tristeza, el desánimo, el mal humor y la queja. Cuando nosotros nos agobian situaciones negativas, que estamos tristes, nos sentimos desanimados, estamos malhumorados, hemos tenido un problema, entonces nosotros debemos pasarnos al reino de Dios, porque generalmente con todo esto que le nombré, pues vamos a tener emociones negativas y sentimientos negativos en nuestro corazón, y sobre todo de queja. Entonces nos debemos pasar al reino de Dios con la acción de gracia. Si el problema es muy fuerte, pues entonces nosotros vamos a recordarle al Señor todas las cosas buenas que Él ha hecho en su vida y darle gracias. Señor, yo te doy gracias porque en este tiempo tú hiciste esto y esto y esto y esto, y por eso hoy, aunque no vea luz, aunque esté oscuro, aunque esté en tinieblas, aunque no entienda, yo te doy gracias por esta situación. Fíjense que lo que vimos esta mañana que habló Marisol, la actitud de José, ¿verdad? Me imagino que él si la presencia de Dios estaba con él, es porque él era un hombre agradecido de Dios y sabía que al final de los tiempos Dios iba a hacer algo con eso. Entonces nosotros debemos estar siempre presente la acción de gracia en nuestra vida de oración, y que sea un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la oración en nuestra vida es un estilo de vida. Nosotros no oramos solamente cuando estamos de rodillas o cuando nos vamos a acostar. Nosotros constantemente estamos velando en oración, ¿verdad que sí? Entonces debemos tener una actitud agradecida con el Señor, aún en los momentos duros y difíciles. Si yo estoy pasando un momento difícil, entonces recuerdo cuántas veces el Señor me ha socorrido y me ha ayudado, y empiezo a dar gracias. Y eso
disipa las tinieblas y nos hace sentir mejor y hace que se vaya de nosotros el mal humor, que se vaya la tristeza o que se vaya el temor. Porque cuando nosotros estamos en el Señor y entendemos, y lo vimos esta mañana en el mensaje, que como dice en Romanos 8:28, que a los que creen en su nombre, todas las cosas le ayudan a bien. Si estamos pasando un momento de dificultad, vamos a dar gracias, recordar todas las cosas buenas que Él ha hecho. Fíjense que en la acción de gracia nos hace ganar en lo natural el favor de la gente. Cuando una persona que es bien educada siempre tiene una actitud de gratitud y de acción de gracia con las personas. Yo no sé si ustedes se han fijado que a veces vamos a un supermercado, le damos la propina al muchacho que nos lleva las bolsas y el muchacho ni siquiera dice las gracias, ¿verdad? Y entonces, ¿qué siento yo? Le decía, ay, molestia y no le quiero dar más. Entonces pierde el favor de la gente. Cuando la persona no es agradecida, en lo natural pierde el favor de la gente. En cambio que si dice gracias señora, ya él queda como bendecido para la próxima vez, ¿ok? Entonces la acción de gracia es importante para nuestra vida espiritual y para nuestra vida secular también. La gratitud es una ofrenda continua con la que nosotros nos presentamos en su presencia, ¿no? Y el Señor nos puede sanar y liberar cuando nosotros damos gracias. Cuando usted empieza a dar gracias en el problema, en la situación que tiene, entonces es como que se despejan las tinieblas y el Espíritu Santo viene trayendo revelación y liberación a cada uno de los problemas que nosotros tengamos. Fíjense que en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice por todo, no es que demos gracias por unas cosas y por otras no. Si dice que es por todo, probablemente tenemos que dar gracias por las cosas malas que están pasando, ¿verdad? Porque sabemos que, como dijo Michelle esta mañana, que en el plan y en el propósito de Dios, Dios tiene el control. Cuando ella leyó la lectura de Abraham, que le dio la profecía de que su pueblo iba a sufrir 400 años de esclavitud en Egipto, entonces Dios tenía el control desde ese tiempo. Si nos pasó algo dañino, algo malo, algo que nos estorbó el tiempo, vamos a dar gracias porque Dios tiene el control. Algo bueno va a salir de ahí. Eso es una de las victorias del cristianismo, que nosotros no vemos las cosas como las ve el mundo, que se queja y habla mal y dice, pero esto no me ha debido pasar. Y nosotros de todo esto, todo lo negativo que nos esté pasando, vamos a sacar algo bueno que Dios va a hacer y que está haciendo en nuestra vida. De eso debemos tener la seguridad, ¿ok? Fíjense que yo conocí una persona que él salió con su familia a pasear, no sé, salió de la casa y cuando regresó se consiguió que estaban los bomberos en su casa y su casa se le había quemado. Él era cristiano o es cristiano. Y entonces él lo que dijo fue, empezó a dar gracias y a adorar. Señor, te adoro y te doy gracias. Y yo digo, bueno, cualquiera no lo hace, ¿no? Viendo las llamas, los bomberos. Y él empezó a adorar y a dar gracias porque era un hombre que era un adorador. Y bueno, al poco tiempo ya él tenía su casa nueva. Ya él estaba viviendo en otro lugar, en su casa nueva. Su familia se dispersó entre los hermanos de la iglesia. Y todo eso porque quedaron con lo que tenían puesto. Y sin embargo, él adoró. ¿Ok? Nosotros tenemos el caso de Job, que cuando cayó en desgracia, entonces él lo que hizo fue que se postró y adoró. Porque nosotros debemos dar gracias a Dios por todo, en lo bueno y en lo malo. Porque en lo malo Dios tiene un plan y tiene un propósito. ¿Ok? Debemos dar gracias en los momentos críticos, para que se aleje de nuestra vida la amargura y la rebelión. Cuando no somos agradecidos, caemos en orgullo.
¿verdad? Entonces es el orgullo el que no nos deja ser agradecidos. Y fíjense que, ¿por qué vienen las maldiciones a la vida de la persona? Las maldiciones pasan de generación en generación porque hubo una persona, un ancestro, un abuelo, una mamá que se rebeló contra Dios y se llenó de amargura. Entonces no tenía conocimiento o no quiso, ¿verdad?, perdonar y arrepentirse. Entonces de ahí en adelante pasan las las maldiciones de generación en generación. Por eso es tan importante uno tener comunión con el Señor, dar gracias en los momentos críticos para que nuestro corazón no se llene de amargura y de rebelión, y así estamos cortando, haciendo represa de cualquier maldición que pueda pasar a nuestra descendencia. Nuestra descendencia va a ser muy bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque nosotros estamos haciendo represa, trabajando con el perdón, el arrepentimiento, rompiendo maldiciones. Entonces a nuestra descendencia se le va a hacer mucho más fácil la vida cristiana, salir a flote en los dones y en los talentos, servir a Dios, que lo que nos fue a nosotros. Porque nosotros hicimos el trabajo, hicimos el vallado, hicimos la represa a través de las herramientas bíblicas, que son el perdón y el arrepentimiento, alejando de nuestro corazón la amargura y la rebelión. ¿Amén? ¿Está claro? Ajá. Entonces, de esta manera es como pasan las maldiciones a la descendencia, a nuestra descendencia. Ahora fíjense, lo contrario de la acción de gracia, ¿qué es? La queja. Y el hermano Nefati no se va a poner bravo porque contestaron por ahí la queja. La queja, eso es lo contrario. Vamos a analizar un poquito todo esto para que nosotros nos alejemos de la queja como quien se aleja de un precipicio. ¿Ok? Nosotros debemos santificar nuestra boca y nuestro corazón de la queja. La queja produce raíces de amargura. Es una falta de perdón y viene por una falta de perdón. Es una falta de arrepentimiento y una falta de tener una comunión íntima con Dios. Cuando usted se queja y no es redarguido, es porque el Espíritu Santo está muy contristado en su corazón y no lo puede redarguir. La queja nos aleja de Dios y es producto de la soberbia. Cuando nosotros nos quejamos mucho, en vez de dar gracias, en vez de ver lo positivo y dar gracias, entonces lo que nosotros estamos haciendo es o automaldiciéndonos o maldiciendo a otra persona. Tengo un caso fresquito y lo anoté aquí. Fíjense que yo tengo una persona que me hace trabajos en la casa de albañilería y esas cosas, y bueno, y yo lo bendigo y siempre me los ha hecho bien. O sea, no tengo problema, confío en esa persona. Se lo recomendé a otra persona para que se fuera a su casa, a hacerle los baños, a reconstruirle toda esa cosa. Pero esta persona no ha hecho sino quejarse y dice, mire, pero es que le conseguí 5 errores. Pero es que mira, es que parece que no pone atención, y eso es queja y queja y queja. ¿Qué pasa? Que el Señor, el trabajador, se pone nervioso y está trabajando de una manera nerviosa y entonces se echa a perder todo. La queja maldice a este señor. ¿Y saben qué le pasó a ese señor? Mire, perdió una herramienta que costaba 7,000 bolívares, se enfermó de una muela, se le hinchó la cara y yo entendí que es por la maldición de la queja del el dueño de la casa. Yo digo, esto es lo que está pasando con este señor. Y de hecho, entonces se pone nervioso, se estresa. ¿Por qué? Porque el dueño se queja. Entonces, sacamos en conclusión que cuando nos quejamos, eso nos hace daño a nosotros. Y le hacemos daño a la persona porque la afirmamos, no estamos perdonando y la afirmamos en el problema, en la dificultad, porque la estamos criticando y nos estamos quejando. Entonces nosotros debemos
somos humanos y de verdad hay situaciones que nos molestan, pero inmediatamente vamos a pasarnos al reino de Dios, ¿verdad? Es decir, bueno, me molesté por esto, pero tengo que ver, bueno, se falló esto, pero tengo que ver las cosas buenas, Señor. Yo te doy gracias y no quejarnos, porque tenemos que estar muy conscientes que la queja es maldición, tanto para el que la dice como para el que al quien se la expresa, ¿ok? Entonces esto es importante. Un corazón agradecido es un escudo de defensa contra el enemigo. El de la queja no. Si nos estamos quejando constantemente, ¿por qué ustedes creen que el país está como está? Pero yo digo que bueno, el Señor nos tendrá que ayudar, porque todo el mundo se queja. Todo el mundo se queja. Uno tiene que salir como blindado en oración para la calle, porque y de repente tú ves que también te cuelas en la queja. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, porque todos se quejan y se quejan en vez de bendecir, dar gracias, porque como se dijo esta mañana, que me impactó mucho eso que comentó Michelle, Dios tiene el control. Ya Dios sabía que a Venezuela le iba a pasar todo esto. Entonces Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y un propósito. Cuando nosotros entendemos los planes y los propósitos de Dios, estamos conscientes de que, puede ser que no lo sepamos, pero estamos conscientes de que hay un plan y un propósito, no nos vamos a quejar. Vamos a tener un corazón agradecido. Señor, gracias, porque ¿qué podemos ver? Vamos a ponerlo a simple vista. Dios tendrá planes más grandes. Con la situación, vamos a suponer todo lo que está aconteciendo. ¿Qué Dios puede hacer? Lo que nosotros podemos ver de primera instancia es que las almas se van a convertir, ¿verdad? Que el quebranto va a apretar hasta que las almas lleguen a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito. ¿Qué va a pasar? Dios está poniendo evangelismo en el país y la gente está receptiva porque el país está en quebranto. ¿Okay? Entonces, vamos a tener un corazón agradecido y no quejarnos. Vamos a orar y decirle, Señor, saca la queja de mí. Porque si entendemos que es una maldición, tanto que la decimos como para nosotros mismos. Fíjense el caso que le conté. La persona dueña de la casa está sufriendo porque este señor ya no quiere trabajar con él. Y este señor pues le ha ido mal porque se siente mal. Entonces la queja trae daño, como todo lo del enemigo, tanto para un lado como para el otro. ¿Okay? Vamos a ver las consecuencias de la queja. Fíjense que estamos viendo la queja como lo contrario de la acción de gracia. Entonces está el reino, la potestad de las tinieblas y el reino de Dios. Nosotros siempre tenemos que ver con esta actitud, con esta conversación que tuve, ¿dónde estuvo mi corazón? ¿En las tinieblas o en el reino de Dios? Y ahí inmediatamente nos pasamos al reino de Dios con el arrepentimiento, ¿ok? Y el perdón, por supuesto. Fíjense que el pueblo de Israel continuamente se quejaba, muchos de nosotros sabemos esto, ¿verdad? Y por eso no pudo alcanzar la bendición de la tierra prometida en corto tiempo. La queja nos aleja de la bendición. Nos aleja de la bendición. Entonces, vamos a quejarnos. Entonces, si nosotros como iglesia dejamos de quejarnos del país, entonces vamos a poner un granito de arena espiritualmente para que las cosas sucedan de otra manera. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a interceder, porque si no nos arrepentimos de la queja, tampoco podemos entrar en intercesión. Entonces nosotros debemos arrepentirnos de todo lo que nos quejamos para poder orar y entrar en intercesión. No es que vamos a orar, bueno, es que este país no sirve para nada, que esto, que aquello, que lo otro, que se lo llevó quién sabe quién. Entonces podamos orar, mira Señor, bendice esto. No, tenemos que arrepentirnos, porque de la manera que nos sigamos arrepintiendo de la queja, se va a quitar el deseo de quejarnos, o el Espíritu Santo va a tener mayor control de nuestro corazón, y cuando nos quejemos la próxima vez ya nos va a redarguir. ¿Por qué? Porque nos estamos arrepintiendo
constantemente diciendo: Señor, yo no quiero esto, yo quiero que tú bendigas al país y yo quiero poner mi granito de arena, ¿okay? En el caso del país es igual la familia, es igual el trabajo, todo eso. Si nos quejamos de un jefe, ese jefe nos va a tratar mal, ¿okay? Si nos quejamos de un profesor, ese profesor nos va a tratar mal. Entonces, la queja no es bendición. Seguimos con lo del pueblo de Israel. En Éxodo 5:3 dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Fíjense que aquí dice camino de 3 días. Y el paso por el desierto era corto, pero la murmuración y la queja del pueblo hizo que duraran 40 años en el desierto. De tal manera que si nosotros nos quejamos, vamos a dar vuelta alrededor de los problemas y vamos a convertir el problema en una idolatría. Porque lo vamos a exaltar. Si usted habla mucho de su problema, entonces ya se convierte en un Dios para usted. Entonces, simplemente con la queja lo que hacemos es dar vuelta en torno a los problemas. Entonces vamos a sanar nuestra boca, sanar nuestro corazón de la queja para que los problemas salgan mucho más rápido. ¿Okay? Si obedeces y no te quejas, pues las bendiciones te van a alcanzar. Entonces la queja es importante que la erradiquemos de nuestro corazón. Ahorita es la oportunidad de que el Señor sane nuestro corazón de la queja, porque hay mucho de qué quejarse, ¿verdad que sí? Entonces vamos a ponernos en el Señor, a arrepentirnos y a decirle al Señor que nos limpie, ¿no? Fíjense que cuando el Señor permite situaciones fuertes, no es para que nos quejemos, es para que nosotros intercedamos, oremos y demos gracias, porque Él obra en la intercesión, en la acción de gracia, Él obra en su reino. Si nosotros estamos en el reino de las tinieblas, pues entonces las cosas se van a retardar, como pasó en el pueblo de Israel. Fíjense que en Números 1 dice, y nosotros debemos ver también que las dificultades son una escuela para aprender y madurar. Cada vez que veamos dificultades en nuestra vida, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Por qué está pasando esto, Señor? Y entonces eso nos va a evitar la queja. El entendimiento del plan de Dios nos evita la queja, ¿ok? De hecho, fíjense que a veces hablamos con personas y le decimos: bueno, pero es que Dios tiene un plan con este país, el Señor lo que quiere es que la gente se convierta. Hay gente que dice: no, eso no es cosa de Dios, nosotros tenemos que hacer algo. Y no es así, porque Dios lo está permitiendo para que alcemos nuestra mirada a Él y nos podamos convertir como nación, como país, como familia, y el Señor nos pueda bendecir. En Números 11:1 dice: y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. De tal manera que el Señor oye la queja constantemente, ¿no? Lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces, la queja trae que las cosas se pongan peor, traen calamidad. Y yo lo he visto en personas que se quejan, personas que son muy negativas, entonces todo les sale mal, todo le está saliendo mal. ¿Por qué? Porque son muy negativas, se quejan mucho, siempre están viendo lo malo por debajo de la mesa, no tienen la mirada puesta en el Señor. Fíjense que de la queja nosotros debemos guardarnos, ya que esto es signo de rebelión. La queja es signo de rebelión contra Dios, porque cuando Dios permite un quebranto con un propósito, lo permite. Cuando permite una situación, entonces por algo lo permite. Entonces, para que no acarriemos juicio, debemos arrepentirnos de rebelión y de queja. ¿Ok?
También cuando nos quejamos es porque hay mucha falta de perdón, no tenemos el perdón y el arrepentimiento como estilo de vida, y hay mucha independencia de Dios. El otro día hablamos de la independencia de Dios. No hay temor de Dios. Nosotros debemos pedirle hoy al Señor: Señor, pon temor de Dios después de arrepentirnos, pon temor de Dios en mi corazón acerca de la queja. Yo no quiero quejarme más, yo quiero bendecir todas las situaciones que estoy viendo y quiero dar gracias y estar agradecido siempre, porque la gratitud es la puerta de la entrada a la presencia de Dios. La queja no, la queja la cierra. ¿Ok? Y fíjense que la Biblia nos ordena estar siempre gozoso, dando gracias en todo. Cuando nosotros nos pasamos de la potestad de las tinieblas al reino de Dios, con acción de gracia, entonces nos vamos a llenar de gozo. Dime, ¿la queja llena de gozo? ¿Verdad que no? No, eso es queja, entonces como que te empieza a dar rabia, te molesta, y entonces no sirve para nada. En cambio, la acción de gracia te va a llenar de gozo. ¿Okay? En el Salmo 106:7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar rojo. ¿Cómo se rebelaron? Con la queja, porque no entendieron. Una de las ventajas del pueblo cristiano, del que lee la Biblia, del que tiene una relación íntima con Dios, es que el Señor nos hace entender todo. ¿Verdad que sí? Dice: te haré entender por los caminos que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El que no conoce a Cristo es el que se queja. Pues si nosotros conocemos a Cristo, vamos a dar gracia, no nos vamos a quejar. ¿Por qué nos quejamos? Vamos a ver por qué nos quejamos. Una de las cosas que nos roba la queja es el poder de Dios, ¿verdad? Nuestra boca debe estar siempre alabando, glorificando con la acción de gracia a Dios, porque esto hace crecer nuestra fe. La queja no hace crecer la fe. ¿Okay? Entonces nosotros nos quejamos porque no hay un estilo de vida de comunión íntima con Dios. Cuando hay un estilo de vida de comunión íntima con Dios, usted lee la Biblia, ayuna, ora, tiene comunión con Dios, le pregunta, consulta a Dios. Entonces el Espíritu Santo va a estar presto para redarguirlo en el momento que usted se queje. En el momento que usted hable con una persona y empiece a quejarse, el Espíritu Santo lo va a redarguir por el estilo de comunión íntima que tiene con Él. También la falta de perdón y arrepentimiento. Entonces, si la persona no tiene un estilo de vida de perdón y arrepentimiento, es muy fácil que caiga en la queja, porque no tiene comunión con Dios y no entiende, porque la falta de perdón y arrepentimiento nos ciega el entendimiento. También, por ejemplos de familia, y aquí entonces tenemos que trabajar en sanidad. Si nosotros venimos de una familia, un papá y una mamá que vivían quejándose todo el tiempo, entonces debemos perdonar a papá y a mamá por todas las quejas que ellos hicieron y nos impartieron, y nosotros adoptamos eso como un estilo de vida, porque puede pasar que uno como cristiano no quiera quejarse y dice: bueno, Señor, eso es pecado, yo no quiero quejar, pero hay algo dentro de ti que cuando te ves te estás quejando igualito que las personas que no conocen a Cristo. Entonces debe haber alguna raíz, y probablemente está en la familia. Papá o mamá te enseñaron a quejarte porque no eran cristianos o porque no tenían un conocimiento en la relación íntima con Dios. También la queja sucede porque tenemos una falta de discipulado. El discipulado es importante, que es lo que estamos haciendo aquí todas las tardes, los domingos, porque aprendemos y cada día nosotros nos vamos limpiando nuestra vida. Hoy estamos aprendiendo que la acción de gracia te trae bendición, abre las puertas, te llena de gozo, hace crecer tu fe, y que la queja lo que hace es hacerte dar vueltas en medio de los problemas y te amarga y caes en rebelión. Amén. Eso lo estamos aprendiendo hoy a través del discipulado. Y muchas veces la gente que se queja o es inconversa o no tiene un discipulado
profundizado en el área emocional y en el área espiritual. También la queja puede venir por maldiciones generacionales, ¿verdad? Si hubo una persona que fue muy amargada, tuvo mucha amargura, como dije anteriormente, y no fue a Dios, no perdonó, no se arrepintió, entonces eso pasa de generación en generación. Si usted ve que no puede salir de un estilo de vida de quejarse, entonces hay que sanar. Hay que preguntarle al Espíritu Santo qué pasó. ¿Okay? Fíjense que en una oportunidad, yo hace bastante tiempo, ¿no?, cuando estaba empezando en los caminos del Señor, tuve una crisis económica y fue donde el Señor me enseñó esto. Me enseñó lo de la queja, ¿no? Una crisis económica fuerte y yo daba vueltas y vueltas en esa crisis, pero yo lo que hacía era quejarme y visitaba a mis amigas o a una amiga que tenía y entonces empezaba a quejarme, bueno, yo no sé qué voy a hacer mañana, no tengo para comprar en el mercado, no esto, lo otro, y me quejaba, yo hacía como mi ritual de queja todos los días con ella, ¿no? Y entonces, cuando vengo a mi casa, el Señor me dice, yo te quiero bendecir, pero tú no me dejas, porque tú lo que haces es andar chismeando de que tu Dios proveedor no sirve. Entonces, eso me impactó muchísimo. Se están riendo. Entonces, que tu Dios proveedor no sirve. Eso me impactó tanto, me dice, porque lo que haces es quejarte. Quejarte en vez de dar gracias, porque yo te quiero bendecir. Y era verdad. Cuando yo dejé de quejarme en ese momento, no me quejé más porque me impactó eso y más nunca hablé de que tenía el problema económico, de que no tenía para esto, no tenía aquello, y las cosas empezaron a cambiar porque el Señor me corrigió. Lógicamente, cuando el Señor nos corrige es porque tenemos una relación íntima con Dios, por eso es importante lo que vimos la vez pasada, cuando hacemos peticiones, decirle al Señor, Señor, corrígeme, no me importa lo que me diga, no me importa a través de quién me lo diga, porque cuando estamos en una situación así, pues el Espíritu Santo es el único que nos conoce y nos puede decir, mi amiga me comprendía simplemente, y a lo mejor a veces hasta me ayudaba, pero el Espíritu Santo es el que conoce la profundidad de tu corazón y lo que Él quiere lograr. Entonces la queja estorbaba que Dios me bendijera. Y el Señor me dijo, te quiero bendecir, pero tú no me dejas. Y era verdad. Amén. Ajá. Si te quejas de los empleados y de los servicios del país, de la familia, de la iglesia, de los pastores, de la escuela, estás maldiciendo todas estas personas y todas estas instituciones. ¿Ok? Entonces, quejarse, no, vamos a pasarnos al reino de Dios, vamos a dar gracias. Fíjense una cosa, puede ser que tengamos, cuando usted me va a decir, oye, pero es que la señora que yo tengo trabajando ya me saca de quicio, pero vamos a ver el lado bueno, vamos a verle algo bueno, porque siempre, en medio de todas las cosas, siempre hay algo bueno, que nosotros podemos ver y dar gracias. Por ejemplo, puedo decir, bueno, Señor, gracias que tengo para pagarla, ¿verdad? Entonces, cuando yo me voy por ese caminito de dar gracias, entonces ya se baja el mal humor y ya es como que disminuye el deseo de quejarme, y si me arrepiento, pues se va a quitar, ¿ok? Ajá. Vamos a ver ahora el punto de bendecir, que es lo que hacemos en la oración. Estamos en el tema de la oración. Nosotros en la oración dice que debemos bendecir, ¿verdad? ¿Y qué es bendecir? Es desear y expresar todo lo bueno que queremos para nosotros mismos y para otras personas. Cuando nosotros bendecimos en la oración, debemos ser específicos cómo queremos que sean bendecidas las personas. Señor, bendice a esta persona con entendimiento en tu palabra. Bendice a esta persona con sabiduría de lo alto. Entonces nosotros debemos ser específicos cómo queremos bendecir, porque cuando veamos a la persona que da fruto en eso que nosotros lo hemos bendecido, entonces vamos a dar gloria a Dios y vamos
a dar gracias al Señor por esa respuesta. La Biblia nos manda a bendecir a los enemigos, ¿verdad? Así como nos manda a perdonar a los enemigos y a los que nos maldicen. Nosotros por ignorancia nos ponemos renuentes en bendecir porque pensamos que la persona no se lo merece. Esa persona no merece que yo lo bendiga. Pero resulta que cuando nosotros bendecimos a la persona que nos está haciendo daño, el Señor es sabio, hermano. Lo que pasa es que uno o muchas veces no entiende, no tiene el conocimiento de por qué, porque dice, bueno, si me está haciendo daño, ¿por qué lo voy a bendecir? Y una vez yo escuché que cuando nosotros bendecíamos a la persona, el nivel de maldad bajaba, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos debemos poner renuentes para bendecir a una persona que está haciendo daño, a una persona que es mala, que está haciendo su trabajo mal, ¿verdad? O un gobernante que es malo. Debemos bendecirlo, porque la actividad demoníaca en esa persona que está haciendo daño va a bajar. Por esa razón, el Señor dijo, bendigan a sus enemigos. ¿Okay? Entonces, nosotros no bendecimos, muchas veces no bendecimos porque tenemos en el corazón como una venganza secreta. Y creemos que cuando lo bendecimos, si bendecimos a alguien que nos ha hecho daño, a lo mejor le van a regalar un carro, se va a ganar la lotería o algo así. No, cuando nosotros los bendecimos, vamos a ser beneficiados nosotros y va a ser beneficiada la persona, porque los niveles de maldad en esa persona van a bajar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces vamos a bendecir en nuestras oraciones. ¿Ok? En vez de quejarnos de los vecinos, del esposo, de la mamá, de los hermanos, debemos perdonarlos y bendecirlos, para que el nivel de maldad en esas personas baje, el nivel de pecado en esas personas baje. Cuando nosotros lo bendecimos, entonces podemos predicarle la palabra, podemos hablarle del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a bendecir en nuestras oraciones. Fíjense que en el Antiguo Testamento se tenía la costumbre de bendecir a los hijos. Nosotros debemos estar pendientes en ocasiones especiales. Aquí se hace, ¿verdad? Que si cumplen años, que si un aniversario o se van de viaje, entonces nosotros bendecimos a las personas. Eso viene del Antiguo Testamento. Vamos a ver aquí en Génesis 48:15, lo voy a leer. Lo voy a leer aquí y dice lo que hizo Jacob aquí. Y bendijo José, lo que hizo José, perdón. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, y el Dios que mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado. Fíjense lo que les dice, ¿no? La bendición es lo bueno y la prosperidad que nosotros queremos para un hijo, para una persona, lo que queremos que acontezca. Entonces dice: bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, o sea, la fe, sea perpetuada la fe, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y así asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes de naciones. Cuando nosotros bendecimos a una persona, puede venir una profecía, que fue lo que aconteció en este momento. Si nosotros estamos acostumbrados a bendecir y a pedirle al Espíritu Santo: ¿cómo oro por este hijo?
¿Cómo oro por esta persona? Entonces puede venir una profecía a nuestra boca para esa persona, como le aconteció en este caso de Génesis 48:15. A los mendigos, ellos te maldicen. Ellos te maldicen, ¿sí? Entonces por eso nosotros debemos estar cubiertos por la sangre de Cristo y bendecir a esas personas, ¿ok? Cuando alguien te estresa o te hace cambiar de ánimo, debes bendecirlo, ¿verdad? Porque la actividad demoníaca en esa persona va a bajar, como ya dijimos. Y atas lo que está en esa persona y lo bendices. De tal manera que bendecir se convierte en otra herramienta poderosa en la vida de oración de nosotros. A mí me pasó en una oportunidad que había una persona que cuando iba a la casa a trabajar me cargaba muchísimo, pero era porque yo me quejaba mucho y yo lo criticaba mucho. Y entonces, hasta que yo le decía, Señor, viene otra vez, entonces ahora me carga, eso me estresa. Y entonces el Señor me dijo, bendícelo. Pero fue así como que eso me cayó así como de sorpresa, ¿no? Y yo dije, ¿verdad, Señor? Y empecé a bendecirlo y vi el resultado. Toda la situación, todo el ambiente cambió. ¿Por qué? Porque yo empecé, en vez de quejarme de esta persona y de sentirme molesta y estresada porque no hacía las cosas como yo quería, entonces empecé a bendecirlo y cambió la persona y cambié yo. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos más victorias en nuestra vida porque nos olvidamos de bendecir, y es un mandamiento. Bendecir es un mandamiento. Si ustedes se ponen a ver cómo están escritos los verbos en la palabra, están en tiempo presente, bendecir. ¿Ok? Entonces es un mandamiento. Y podemos ver que Jesucristo, antes de hacer milagros, Él tomó los 5 panes y los 2 peces y los bendijo. Y se hizo el milagro. ¿Ok? Fíjense que la importancia de nosotros bendecir los alimentos. Ahorita hay un auge en el mundo, pues, de lo que es la comida orgánica y de ver todo lo dañino de los químicos que le ponen a la comida y todos los alimentos que tienen mucha contaminación. Entonces, oyendo yo a una persona que está estudiando lo que es algo de alimentación y ver lo que está dañado, que se acostumbra uno a ver las etiquetas que están atrás de los alimentos, lo que contienen, lo que tienen, lo que no tienen, si son libres de grasa, si tienen, ¿cómo se dice?, preservativos químicos. Entonces yo hablando con ella, yo dije, wow, pero entonces me dijo, no, mira, y esto tiene esto no se puede comer por esto, cantidad de cosas, ¿no? Y entonces yo dije, pero como uno se ha mantenido comiendo todas esas cosas, entonces el Señor me trajo a la mente un texto bíblico que dice que, ¿se acuerdan ese texto que está en Lucas 9:16? Que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. Eso es otra bendición que tenemos en el cristianismo. Puede estar contaminado todo, pero comeremos cosa mortífera y no nos hará daño. Por eso tenemos que orar y bendecir los alimentos. Tenemos que bendecir los alimentos y decirle al Señor que le quite toda contaminación biológica, espiritual y química. Biológica por bacterias y parásitos, y química de insecticidas y conservantes, y espiritual porque están dedicadas muchas veces a otros dioses. Usted no va a ningún sitio de venta de comida que no tenga un dios pagano, ¿verdad que sí? Entonces, en nuestra oración debemos orar por el agua, bendecir el agua, más en estos tiempos cuando empiezan a salir las lluvias, el agua se empieza a contaminar mucho y empiezan malestares estomacales, ¿no? Entonces debemos bendecir el agua y bendecir los alimentos, de tal manera que nosotros podemos ver que esto se convierte en diario en la vida de nosotros, ¿ok? El bendecir. Ahora vamos a pasar a otro puntico de la oración. Fíjense lo que hemos visto la adoración,
hemos visto la intercesión, hemos visto el clamor, hemos visto el bendecir, de todo lo que hacemos en la oración. Ahora vamos a pasar a otro punto que lo vamos a hacer pequeñito porque después vamos a analizar otro tema, en este tema mucho más amplio, que es el orar en lenguas. Cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, la manifestación de que somos bautizados es que oramos en lengua, y este es una de las mayores bendiciones que tenemos en los caminos del Señor, recibir el bautismo del Espíritu Santo y orar en lengua, una vez que nosotros nos convertimos al Señor. Y vamos a ver por qué. En Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En Lucas 24:49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. El orar en lengua somos investidos de poder de lo alto cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 1:45 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, que nosotros debemos anhelarlo, ¿verdad? Porque es parte de nuestra oración. Si nosotros no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, debemos pedirlo, decirle: Señor, yo quiero orar en lengua, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Yo me tardé bastante en recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero yo lo pedía y lo pedía y lo pedía y lo pedía hasta que el Señor me lo dio, porque uno debe anhelarlo, ¿verdad? La oración en lengua es importante porque edifica nuestro espíritu. Nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo sí sabe qué es lo que necesitamos nosotros. Entonces es una oración que no tiene interrupción, que pasa directo a la presencia del Señor cuando nosotros oramos en lenguas. Si vamos a orar por una persona, podemos pedir en nuestro idioma, en español, pero también debemos orar en lengua para que si hay algo que nosotros no sabemos y se nos escapa, el Espíritu Santo sí lo sabe, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las lenguas son una señal en Cristo Jesús. En Marcos 16, 17 dice que son una de las señales que siguen al creyente. Yo tengo aquí un testimonio para que vean lo que es de la importancia de nosotros hablar en lengua, porque nos hace vencer las tinieblas. Cuando nosotros nos vemos en una situación fuerte, ataques de tinieblas o ataques demoníacos, ataques de hechiceros, nosotros debemos usar las lenguas. Fíjense que en una oportunidad yo estaba pasando por la separación, el divorcio, ¿verdad? Y entonces estaba siendo atacada con brujería y todas esas cosas. O sea, yo lo sabía porque el Espíritu Santo me lo mostraba en sueños. Y como yo vivía en ese tiempo, andaba muy quebrantada, pero yo vivía adorando. Y en la iglesia donde estaba, pues me ponían a servir. Y me ponían, era en la parte de la adoración, yo me encargaba de la adoración, entonces yo vivía adorando, cantando todo el día en mi casa, y así el quebranto se me hizo como más liviano, ¿no? Pero como les dije antes, me estaban haciendo hechicerías y brujería, ¿no? Entonces una noche yo estaba acostada durmiendo y de repente suena el teléfono. Y entonces yo contesto, me extrañó porque era tarde de la noche, contesto, y lo que oigo del lado, cuando yo digo aló, oigo del lado una carcajada de bruja, pero literal, una carcajada, una cosa horrible. Bueno, no se la tengo para qué decir porque no sé. Y entonces yo colgué aterrada el teléfono y cerré los ojos y empecé a orar en lengua, orar en lengua, orar en lengua. Yo no quería abrir los ojos, yo me sentía como flaquita, como chiquitica, y oraba en lengua. Hasta que por fin lo que me sacó de orar en lengua fue que escuché el estallido de un frasco. Entonces
yo abrí los ojos, cuando abrí los ojos, como tenía el reloj enfrente, eran las 12:10. Cuando la llamada sonó, eran las 12 de la noche. Entonces eran las 12:10. O sea, tenía 10 minutos orando en lenguas y estalló un frasco y yo abrí los ojos. Cuando yo abrí los ojos, ya no tenía miedo, me sentía como normal, como natural, y yo dije, ay, se quebró un frasco, pero yo me voy a dormir, mañana veré dónde está ese frasco. Dije yo, ¿no? O sea, fue asombroso que el orar en lengua es algo maravilloso, celestial, poderoso. Ya yo no tenía miedo, nada. Cuando abrí los ojos por el ruido, ya no tenía miedo. Y dije, me voy a dormir, y me dormí. Entonces, al día siguiente, cuando me desperté, fui por toda la casa buscando el frasco. Yo sentí que cayó como en el medio de la casa y se partió. Busqué, mira, subí hasta la azotea de la casa y no conseguí nada. Y entonces le pregunté al Espíritu Santo y lo que me explicó fue que me estaban tratando de hacer brujerías, pero como yo vivía adorando, no había puerta de entrada, ¿verdad? Y entonces la puerta que ellos estaban tratando de conseguir era el temor, ¿ok? Que yo tuviera miedo, pero como tenía mi herramienta espiritual, que eran las lenguas, entonces lo que hizo fue que eso se destruyó, porque yo no conseguí ningún frasco. O sea, no había nada. Entonces, las lenguas son importantes para vencer las tinieblas, ¿ok? Fíjense que en Hechos 12:5 Pedro fue liberado por un ángel, que ellos adoraban a Dios y un ángel pues abrió la puerta y los sacó. Cuando nosotros oramos y oramos y oramos en lengua por alguna situación, Dios nos oye y hay victoria. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije en la intercesión que cuando sintamos ese susto, ese miedo, esa inquietud por algo que no sabemos qué es, oremos en lengua? Porque cuando estamos orando en lengua, el Espíritu Santo va a poner el nombre de la persona. Y bueno, Señor, ¿por qué me siento así? A mí me pasó la semana pasada, que empecé el viernes a orar y orar, empecé a sentir como un susto, alguna inquietud, y yo decía, Señor, es por Michelle, y empecé a orar y orar y orar y orar en lengua, y yo digo, bueno, cuando vaya al ayuno mañana, voy a decir que oremos por ella, ¿no? Y entonces, bueno, después vimos que todo lo que pasó, y el Señor, bueno, la está libertando y la guardó. Entonces la oración en lengua, el Señor muchas veces nos las va a pedir cuando sintamos esa inquietud, y vamos a estar a la orden del Señor, como dijimos cuando hablamos de la intercesión, para que el Señor tenga plena libertad de decirnos por quién quiere que nosotros oremos, ¿ok? También me pasó en otra oportunidad que, o sea, las lenguas las usamos todo el tiempo. Hay infinidad de testimonios que si yo les digo a ustedes tienen testimonios, y pues yo también. Yo estaba durmiendo en mi casa y estaba dormida, y uno de mis hijos estaba en la calle con un carrito que tenía, y entonces me desperté sobresaltada con ese susto, y fue como que algo me dijo en el espíritu, es que Milton está accidentado en la autopista, ¿no? Y yo lo que hice fue orar en lengua, orar en lengua, hasta que se me quitaron las ganas y me sentí tranquila, el susto se me quitó. Entonces debemos orar hasta que esa inquietud, ese nerviosismo, ese susto se quite. Y me dormí. Al rato él llegó, me tocó la puerta del cuarto, me dijo, oye mamá, me accidenté en Prados del Este, en la autopista. Entonces el Señor lo guardó. Yo le digo, ya yo lo sabía, que se había accidentado. Entonces es importante, que es la oración que no se equivoca, como escuché yo el otro día en una prédica, que le decían a un predicador, ¿por qué tú oras tanto en lenguas? Entonces decía, porque es la oración que no se equivoca, es la oración perfecta, que va directo al Señor, es una oración secreta y sin interrupción. Amén. Amén. Entonces, a orar en lengua, por eso somos pentecostales. Amén.
porque pentecostal significa que tenemos los dones del Espíritu Santo y que creemos en el don de lengua y lo practicamos y vivimos en esa esfera espiritual. O sea, pentecostal no significa una vestimenta, que eso se lo tenemos que aclarar a la gente cuando dicen que creen que es una vestimenta lo que significa ser pentecostal. No, es creer en el poder, en los dones del Espíritu Santo y su operación en nuestras vidas, que tiene una operación extensa en nuestra vida. Eso es lo que es ser pentecostal. Amén. En Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es una herramienta poderosa, ¿ok? Muchas veces cuando yo empecé el taller, pregunté, porque había personas que no son de esta iglesia, si había alguien que no creía en las lenguas o que estaba en alguna iglesia donde le prohibían las lenguas y que no creían en la investidura del poder del Espíritu Santo. Entonces los hice que oraran perdonando a esas personas que creen así y haciendo un nuevo pacto con el Señor de creer en el poder del Espíritu Santo y recibir sus lenguas, recibir su testimonio, recibir su operación y recibir sus dones y sus talentos. Amén. Entonces, cuando tengamos un discípulo, le debemos preguntar si ha oído hablar mal de lo que es el hablar en lengua y los dones del Espíritu Santo, para orar por ello y desbloquearlo, porque se bloquean las personas. En la oración en lengua adoramos y magnificamos a Dios. ¿Se acuerdan que yo les mandé a hacer una lista de los nombres y los atributos de Dios? Cuando nosotros empezamos a leer esa lista, usted va a ver que el Espíritu Santo va a obrar de tal manera, porque uno de los propósitos de las lenguas es adorar a Dios. Si el propósito de las lenguas es adorar y magnificar a Dios, cuando usted adore y magnifique a Dios con esa lista de todos los atributos de Dios, usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? ¿Lo creen? Ajá. En Hechos 10:40. Ajá. Sí, ya. En Hechos 10:45 dice: porque lo oían hablar en otras lenguas que magnificaban a Dios. Amén. Entonces, por esto es importantísimo en la oración, en la vida de oración, en todo lo que hacemos en la oración, bendecir, no quejarnos, arrepentirnos de la queja y orar en lenguas. Amén. Que Dios me los bendiga. Conectada a tu corazón.